Pasa el tiempo. Y hay artistas que el mundo recuerda con nostalgia. Que me amanezco cantando con mi botella de vino. Y hay artistas que el mundo recuerda con algo más complicado. Con esa mezcla de admiración y desconcierto que produce alguien que era simultáneamente extraordinario y difícil. Que llenaba los escenarios de una manera que nadie más podía y que al mismo tiempo hacía cosas que desconcertaban a todos los que lo querían. El Charro Avitia era una de esas personas. Y la tarde del 29 de junio de 1995, en los brazos de la mujer que había sido su esposa, su secretaria, su representante y su ancla durante más de 4 décadas, su corazón se detuvo. Tenía 80 años. Había vivido una vida que hubiera sido suficiente para 4 personas. Había construido una carrera desde los 9 años, cuando ya tocaba guitarra en las cantinas de Ciudad Juárez, cobrando unos centavos por canción. Y al final, su cuerpo dijo que ya era suficiente. Pero lo que lo define no es ese final. Lo que lo define es todo lo que vino antes. Chihuahua, 1915. Francisco Avitia Tapia nació en ese estado del norte de México, en esa región que tiene un carácter particular que tiene que ver con la geografía y con la historia. Tierra de gente que habla fuerte y camina derecho. Con 6 años se mudó con la familia a Ciudad Juárez, la ciudad fronteriza con El Paso, Texas. Ese espacio donde 2 países se miran de frente y donde la vida tiene ese pulso específico de los lugares que existen en el borde entre 2 mundos. Y con 9 años, Francisco Avitia ya estaba trabajando. No en la escuela, en las cantinas. Con una guitarra que era más grande que él en proporción, tocando tangos y canciones de la época para una clientela que pagaba unos centavos por pieza si le gustaba lo que escuchaba. 5 centavos por canción. Ese es el precio al que empezó la carrera del hombre, que después competiría de igual a igual con Pedro Infante y Jorge Negrete por el título de rey de la música ranchera mexicana. Desde los 5 centavos por canción. La radio llegó en 1934. Una estación local en Ciudad Juárez, donde Francisco comenzó a encontrar algo más grande que las cantinas. Un micrófono que proyectaba la voz más allá del cuarto donde estaba parado. Una audiencia que no podía ver al artista, pero que escuchaba algo en esa voz que hacía que quisieran escuchar más. Y luego el viaje a la Ciudad de México. Porque las ciudades fronterizas siempre tienen ese horizonte doble. Lo que está al norte y lo que está al sur. Y lo que estaba al sur, en la capital, era donde los sueños grandes se convertían en realidad o se quedaban en sueños para siempre. Francisco llegó a la Ciudad de México con lo que tenía, que era su voz y su guitarra y esa seguridad particular de alguien que lleva décadas siendo pagado por lo que hace y que sabe que lo que hace tiene valor. Ahí conoció al maestro José Pierson. Y ahí, en esa ciudad que no lo conocía todavía, nació el Charro Avitia. El apodo no fue casualidad. Había algo en Francisco Avitia que encajaba con la imagen del charro de una manera que otras figuras de su época no tenían del todo. No era solo la ropa, era la actitud. La manera de pararse en el escenario. La manera de cantar como si cada canción fuera una declaración de algo que no admitía discusión. Con la ayuda del maestro Pierson, su carrera fue encontrando la forma que estaba buscando. Las puertas que se van abriendo cuando el talento tiene el respaldo correcto. Los contactos que llevan a más contactos. Y la política. En 1946, Francisco Avitia apoyó la candidatura presidencial de Miguel Alemán Valdés. Esa apuesta política resultó ser también una inversión profesional. Alemán, al ganar, lo recomendó con el hombre que controlaba las telecomunicaciones mexicanas. Esa recomendación abrió el cine. En 1950, en Primero Soy Mexicano, el Charro Avitia debutó en la pantalla grande. Y lo que siguió fue esa multiplicación de presencia que ocurre cuando alguien existe en la música y en el cine al mismo tiempo. Cada película lleva a más público a los conciertos, y cada concierto lleva a más gente a las películas. 30 discos, más de 20 películas, programas de televisión, una carrera construida a lo largo de décadas con la solidez de quien nunca confió el control de su vida a nadie más que él mismo. Ese detalle sobre el control es importante para entender quién era Francisco Avitia. Mientras la mayoría de los artistas de su época y su nivel delegaban la gestión de su carrera a representantes, el Charro Avitia prefería hacer las cosas de otra manera.
Él iba a las universidades a buscar a los profesionales que necesitaba: abogados, contadores, personas con conocimiento específico que trabajaban para él, no al revés. Nadie gestionaba su imagen. Nadie tomaba decisiones sobre su carrera sin su autorización. Esa autonomía fue también una fortaleza y una fuente de conflictos, porque quien decide todo solo, también se equivoca solo. Y quien no acepta intermediarios entre él y el mundo, termina chocando con el mundo de manera más directa. En 1953, cuando se casó con María Teresa, algo cambió. Ella fue la única persona a quien Francisco Avitia le dio un lugar real en la gestión de su vida. No porque hubiera cedido el control, sino porque había encontrado a alguien en quien confiaba de una manera que no confiaba en casi nadie más. María Teresa se convirtió en su representante, en su secretaria, en la persona que entendía su carrera tan bien como él y que podía representarlo sin traicionarlo. Eso es raro, y vale la pena nombrarlo. Pero la historia del Charro Avitia tiene un costado que no encaja del todo con la imagen del artista elegante y controlado: el arma. Francisco Avitia siempre iba armado, no como detalle de vestuario ni como afectación de charro, como una presencia real que sus músicos, sus colaboradores y las personas que lo conocían de cerca sabían que era parte de quien era. Y sobre el escenario, cuando cantaba ciertos temas que hablaban de balas y de disputa, sacaba el arma y disparaba al aire. En otra época, en otro contexto, eso podría haberse visto como parte de una puesta en escena audaz. Y durante un tiempo, así fue visto por parte de su público. Era el charro que no solo cantaba sobre valentía, sino que la demostraba. Pero los teatros y los estudios de televisión tienen sus propias reglas. Y cuando el arma apareció en un programa grabado en vivo que tenía familias con niños entre el público, lo que siguió no fue la admiración, sino el pánico. La televisión mexicana le cerró sus puertas durante años. Los incidentes que rodearon su vida pública durante ciertos periodos son parte de la historia y no pueden ignorarse. La acusación de agresión en 1960. Las horas en la comisaría. La reputación de hombre peligroso que se fue construyendo alrededor de su nombre, de una manera que coexistía con su fama artística, sin que ninguna de las dos cancelara a la otra del todo. Para algunos, el Charro Avitia era exactamente eso: un charro real, con todo lo que eso implicaba en la tradición cultural mexicana, incluyendo la bravura que no siempre sabe dónde detenerse. Para otros, era alguien cuyo talento coexistía con una manera de estar en el mundo que generaba tensión donde no debería haberla. Probablemente ambas lecturas tenían algo de verdad. Los grandes artistas rara vez son simples. La carrera del Charro Avitia tuvo esa duración larga que solo se consigue con talento y disciplina, y la capacidad de adaptarse sin perder lo que uno es. 5 décadas de actividad. La Asociación Nacional de Actores reconociendo ese medio siglo con un premio que ponía en perspectiva lo que significaba haber estado ahí durante tanto tiempo. Y seguir apareciendo. Seguir siendo invitado a programas. Seguir siendo reconocido en las calles de México por personas de varias generaciones, cada una con su propia versión de quién era el Charro Avitia y qué significaba su música para ellas. Eso no se construye con un hit. Eso se construye con décadas de presencia constante en la vida musical de un país. Pero llega un momento en toda carrera larga en que el cuerpo empieza a poner sus propias condiciones. Para el Charro Avitia, ese momento llegó antes de los 80 años. Las enfermedades cardiovasculares, la presión arterial que no siempre respondía como debería, los tratamientos que mantenían controlado lo que podían controlar pero que también tenían sus propios costos sobre un cuerpo de esa edad, y la memoria. Ese síntoma particular que en un cantante tiene una dimensión que va más allá de lo médico. Las palabras de las canciones que habían vivido en él durante décadas, que había cantado miles de veces en miles de escenarios, empezaron a volverse inaccesibles en los momentos en que las necesitaba. Hubo una tarde en un programa de televisión, un momento ante el público, la canción que pedían, la que debería saber cómo respira. Y de repente, el silencio interno donde deberían estar las palabras, y detrás de él, María Teresa, que lo conocía mejor que nadie, que entendió en ese instante exactamente lo que estaba pasando, y que empezó a susurrarle la letra al oído mientras aplaudía, discreta, como si simplemente estuviera celebrando. Francisco sonrió, y siguió cantando. Ese momento,
esa pequeña emergencia resuelta en silencio por la mujer que llevaba 4 décadas a su lado. Es quizás la imagen más humana de toda la historia del charro Avitia. El hombre que nunca había necesitado a nadie, que había construido todo solo, apoyándose en la persona que había elegido para que lo acompañara. Las invitaciones fueron espaciándose, no porque el mundo lo olvidara, sino porque las condiciones de su salud fueron haciendo cada vez más difícil el esfuerzo que subirse a un escenario requería, aunque fuera por unos minutos. Después de cada presentación, llegaba a casa agotado de una manera que ya no era el cansancio normal de quien ha trabajado, sino algo diferente. El cuerpo enviando señales que el médico interpretaba y que los medicamentos intentaban manejar. Hasta que una noche llegó algo que no era exactamente lo que el médico había anticipado, pero que sí era la señal de que el tiempo se estaba acabando de manera concreta. El hospital. Los días de estabilización. Los médicos haciendo lo que podían con lo que tenían ante un cuerpo de 80 años que llevaba tiempo dando avisos. El 29 de junio de 1995, el corazón del charro Avitia se detuvo. Estaba con María Teresa. Ella que había susurrado las letras de las canciones cuando la memoria fallaba. Ella que había gestionado su carrera durante 4 décadas. Ella que había sido la única persona a quien Francisco Avitia había dado el control de algo suyo. No pudo hacer nada para detenerlo esa vez. Solo estar ahí, y quizás eso era suficiente. La despedida fue discreta. Lo que pedía el momento y lo que pedía quien era Francisco Avitia en ese punto de su vida. Alguien que ya no estaba en el centro de la actualidad musical, pero que había estado ahí durante tanto tiempo que su ausencia dejaba un hueco específico, con su forma particular. En la pequeña funeraria, los mariachis tocaron sus canciones. Los amigos subieron al altar para rendirle homenaje de la única manera que tiene sentido en ese mundo, con música. Y entonces, algo pasó que no estaba planeado. Un hombre se levantó de entre los asistentes. Había viajado desde Guadalajara para estar ahí. No era parte de ningún protocolo ni de ningún programa oficial de la ceremonia. Era un fanático, un imitador del charro Avitia, que había pasado años perfeccionando esa voz que le había importado lo suficiente como para dedicarle ese tiempo. Y subió al frente, y cantó. No como impostor, no como alguien que pretende ser algo que no es, sino como alguien que encontró en esa voz algo que le había dado lo que pocas cosas dan, y que quería devolverlo de la única manera que sabía. Esa imagen, un desconocido cantando las canciones del muerto para que el muerto también pudiera escucharlas por última vez, dice algo sobre lo que significa dejar un legado real. Francisco Avitia eligió ser incinerado. Sus restos descansaron en el lote de la Asociación Nacional de Actores en el Panteón Jardín de la Ciudad de México. Todavía hoy, algunas personas van hasta ahí, no en las multitudes que rodean las tumbas de los grandes iconos, en el silencio de quien va solo o con alguien y se detiene un momento porque necesita estar cerca de algo que fue importante. Esa clase de presencia en la memoria colectiva, la que no necesita multitudes porque es más privada y más personal, es también una forma de perdurar. ¿Qué fue el charro Avitia? La respuesta tiene más de una capa. Fue el niño de 9 años tocando guitarra en las cantinas de Ciudad Juárez por 5 centavos por canción. Fue el artista que compitió con los grandes de su generación de igual a igual. Fue el hombre que nunca cedió el control de su vida a nadie y que cometió errores proporcionales a ese control que ejercía. Fue el esposo que dejó que una sola persona entrara de verdad. Fue el anciano que sonreía cuando las palabras de sus propias canciones se perdían y María Teresa las devolvía al oído. Todas esas cosas al mismo tiempo. Esa es la complejidad que tienen las vidas largas y las personas que las viven sin atenuarlas demasiado. La música ranchera mexicana tiene una historia larga y tiene sus figuras señeras. Pedro Infante, Jorge Negrete, Vicente Fernández. Nombres que el mundo reconoce. Y entre ellos, aunque a veces en un segundo plano que no termina de hacer justicia, Francisco Avitia. El charro que empezó cobrando 5 centavos por canción, que llegó a la Ciudad de México sin más que su voz y su guitarra, y una seguridad que no admitía duda, que construyó durante 5 décadas algo que la Asociación Nacional de Actores consideró digno de reconocimiento formal, que al final de su vida necesitaba que le susurraran las palabras de sus propias canciones, pero seguía subiéndose al escenario de todas maneras, porque retirarse por completo hubiera sido más difícil que seguir,
Porque los artistas de verdad no saben muy bien qué hacer cuando el escenario ya no está. Pasa el tiempo, y el Charro Avitia sigue siendo ese nombre que los conocedores de la música ranchera pronuncian con un respeto particular. No el respeto del mito sin fisuras, el respeto más honesto, el que le damos a alguien que fue real, que tuvo grandeza y también contradicciones, que construyó algo que duró y que al mismo tiempo vivió de maneras que generaron preguntas. Esa es la versión humana de la grandeza, no la que viene en los libros de texto, sino la que se construye en las cantinas de las ciudades fronterizas, en los viajes en tren hacia la capital, en las décadas de trabajo y error y aprendizaje y amor y pérdida. Francisco Avitia vivió esa versión. Y murió en los brazos de la única persona a quien había dejado entrar de verdad. Eso también es una forma de haber llegado a algo.